A los 15 años ya sabía sonreír para una cámara aunque por dentro se estuviera cayendo a pedazos. Se lo habían enseñado en un estudio de televisión mucho antes de que el mundo supiera quién era ella realmente. A los 23 estaba arriba de un escenario de Manchester cuando una bomba mató a 22 personas que habían ido a verla cantar. Un año después, el hombre al que amaba murió de una sobredosis y una buena parte del mundo decidió que la culpa había sido de ella. Se reconstruyó con un disco que hablaba de soltar, de perdonar y de agradecer incluso el dolor. Se convirtió, según todos, en la popstar más honesta de su generación. Años más tarde, en un disco completamente distinto, volvió a exponer su vida privada y esta vez fue para responderle en una canción a la esposa de un hombre con el que estaba saliendo. Y después, en el año más importante de toda su carrera, filmando la película que finalmente la iba a consagrar como actriz seria, protagonizó fuera de cámara el escándalo más comentado del año. Una historia de amor que deshizo dos familias completas. ¿Cuántas veces puede reinventarse una persona antes de perder de vista quién era antes de empezar a actuar? Esta no es solo la historia de una estrella pop, es la historia de una chica a la que le enseñaron desde muy chica que sobrevivir significaba construir un personaje nuevo cada vez que el anterior se le iba de las manos y que 20 años después seguía sin poder parar. Esto es Detrás del ícono y esta es la historia de Ariana Grande. Ariana Grande nació en Boca Ratón, Florida en 1993. Cantaba antes de siquiera haber podido aprender a hablar bien del todo, según cuenta su propia familia. A los 8 años ya interpretaba el himno de los Estados Unidos en partidos profesionales de básquet. A los 15 debutaba en Broadway en el musical 13, interpretando a un adolescente que intentaba encajar en un mundo que no terminaba de entender. Fuera del escenario tampoco era tan distinto. El quiebre real llegó en 2010, cuando Nickelodeon la puso al frente de Victorious como Cat Valentine, una adolescente extremadamente dulce, un poco distraída y vestida siempre de rosa. 2 años después, ese mismo personaje se expandió a su propia serie llamada Sam & Cat. Un personaje que la hizo mundialmente famosa, pero que también la encerró por completo. Durante años, el público la conoció con esa voz aguda y ese pelo colorado y no como Ariana Grande. Y cuando intentó dar el salto a la música pop adulta, en 2013 con su álbum debut Yours Truly, buena parte de esa misma audiencia no supo qué hacer con eso. La nena de Nickelodeon cantando sobre deseo y adultez. Fue la primera vez que Ariana tuvo que elegir entre sostener el personaje que la había hecho famosa o arriesgarse a construir uno nuevo sin ninguna garantía de que el público fuera a seguirla. Eligió por supuesto lo segundo y esa decisión terminó marcando cada año que vino después en su vida. Y por supuesto que esto no fue una transición simple. Durante meses la comparación con Cat Valentine la persiguió en cada entrevista y en cada reseña de Yours Truly. Y sin embargo, el disco debutó en el número 1 del Billboard 200, la primera señal seria de que el público estaba dispuesto a acompañarla más allá del personaje que la había hecho famosa. En 2014 llegó My Everything, su segundo disco, y con él la confirmación de que la apuesta había funcionado. Colaboraciones con las estrellas más grandes del momento, comparaciones cada vez más frecuentes con Mariah Carey y Whitney Houston y un lugar consolidado como una de las voces técnicamente más completas de su generación. Pero el ascenso, otra vez, por supuesto, tuvo un costo. En julio de 2015, un video de seguridad de una pastelería en California se filtró a internet. En las imágenes se la veía lamiendo donas expuestas para la venta y diciendo frente a la cámara una frase que se viralizó en cuestión de horas: odio a los estadounidenses, odio a los Estados Unidos. El clip explotó por todos lados, fue tapa de portales de todo el mundo y le costó, según reportes de la época, una presentación ya acordada en la Casa Blanca que fue cancelada apenas se conoció el video. Ariana pidió disculpas públicas casi de inmediato, aclarando que la frase había sido sacada de contexto dentro de una broma privada entre amigos mientras hablaban de la comida chatarra en Estados Unidos. El escándalo se disipó en semanas, pero dejó una lección que Ariana pareció internalizar para el resto de su carrera. Ni un segundo de su vida, ni siquiera el más privado, estaba realmente a salvo de las cámaras. A partir de ahí, cada aparición pública empezó a sentirse un poco más calculada, un poco más actuada y mucho menos real.
Pero antes de seguir me gustaría contarles 4 datos que casi nadie conoce sobre Ariana Grande y que dicen bastante sobre la mujer que hay detrás del personaje. 1. Su registro vocal supera las 4 octavas. Técnicamente está en la misma categoría de su ídolo declarada Mariah Carey, algo que muy pocas voces del pop actual podrían decir. 2. En 2019 se tatuó en la palma de la mano el título de su canción Seven Rings en caracteres japoneses. El problema, el tatuador tradujo mal los caracteres y lo que terminó escrito en su piel no decía 7 anillos, sino que literalmente decía parrilla pequeña. Tuvo que corregirlo días después en vivo frente a millones de personas que ya lo habían viralizado. 3. En 2020 entró al libro Guinness de los Récords como la artista con más debuts en el número 1 del Billboard Hot 100 entre todas las mujeres de la historia. 4. Desde 2018 Ariana figura como coautora y coproductora en prácticamente todas sus canciones, algo poco habitual incluso entre las estrellas pop más grandes del mundo. Datos curiosos, pero también la primera pista de un patrón que es control absoluto sobre cada detalle de su imagen, incluso cuando ese control se le escapa de las manos, como con ese tatuaje. Para 2016, Ariana ya no era la chica de Nickelodeon, era una de las voces más potentes del pop mundial. Su álbum, Dangerous Woman, la mostraba por primera vez dueña completa de su propia imagen, orejas de gato como firma visual, coleta alta y un tono a mitad de camino entre lo inocente y lo provocador, diseñado por ella misma como contraste deliberado. La gira mundial que acompañó al disco arrancó con estadios agotados en minutos. La crítica especializada la ubicaba por primera vez sin discusión entre las 2 o 3 voces más importantes de su generación, a la par de nombres que hasta entonces le quedaban enormemente grandes. Todo indicaba que 2017 iba a ser simplemente el año de consagración definitiva de Ariana Grande. El 22 de mayo de ese año tocó en Manchester Arena en Inglaterra. Miles de familias, muchas con hijas muy chicas, habían ido a ver el show. Nadie en ese estadio sabía que esa noche le iba a cambiar la vida para siempre. Minutos después que terminara el show, mientras el público empezaba a salir del estadio, un atacante hizo detonar un artefacto casero en el hall de entrada. Murieron 22 personas y la más joven tenía apenas 8 años. Ariana seguía dentro del edificio cuando todo esto ocurrió. Salió físicamente ilesa, pero durante meses, según ella misma contó, tiempo después no pudo volver a subirse a un escenario sin sentir un pánico real, físico e incontrolable. Canceló el resto de la gira de inmediato y se refugió, según reportes de la época, prácticamente sin salir en público durante días. Y en lugar de desaparecer del todo, hizo algo que pocos artistas de 23 años hubieran podido sostener. Apenas 2 semanas después del ataque, volvió a Manchester para encabezar One Love Manchester, un concierto benéfico con decenas de artistas invitados, entre ellos Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus y Coldplay, y recaudó millones de dólares para las familias damnificadas. Este episodio siniestro de Manchester, según reconoció ella misma años más tarde en distintas entrevistas, fue el punto exacto en el que empezó a convivir con un trastorno de estrés postraumático que la acompañaría durante mucho tiempo. Contó que cada sonido fuerte, cada multitud le devolvía el mismo miedo y que durante meses le costaba físicamente hablar del tema sin que el cuerpo se lo impidiera. Cuando meses después retomó la gira mundial completa, lo hizo con un operativo de seguridad totalmente rediseñado, con detectores de metales, perímetros ampliados, protocolos nuevos, y todo esto terminó marcando un antes y un después en cómo se organizan los grandes shows de música en todo el mundo. El mundo entero vio a un artista enorme subiéndose a un escenario semanas después de una tragedia, cantando para la misma ciudad que le había visto vivir su peor noche. Lo que no vio en su momento fue el costo real detrás de esa entereza, años de terapia, ataques de pánico en privado y una relación con la fama y con los espacios masivos que nunca volvería a ser igual. Mientras procesaba ese trauma en silencio, Ariana atravesaba en paralelo una de las relaciones más importantes de su vida, con el rapero Mac Miller, a quien conocía desde 2012 y con quien empezó a salir formalmente en 2016. La relación duró casi 2 años, fue pública, visible, documentada en canciones de ambos,
También estuvo atravesada, según múltiples reportes de la época, por las propias luchas de Mac Miller contra las adicciones y los abusos con las drogas. En mayo de 2018, la pareja se separó y semanas después Ariana empezó una relación relámpago con el comediante Pete Davidson, con quien se comprometió apenas un mes más tarde. La reacción de una buena parte del público fue inmediata. La acusaron de haber abandonado a Mac Miller en un momento vulnerable apenas semanas después de que él tuviera un accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol, un episodio que muchos conectaron sin pruebas directamente con la ruptura. Y entonces, el 7 de septiembre de 2018, apenas unos meses después de esa separación, Mac Miller murió por una sobredosis accidental en su casa de Los Ángeles. Lo que vino después fue probablemente el momento más cruel de toda la carrera de Ariana. Miles de comentarios la responsabilizaron directamente por su muerte. La acusaron de haberlo dejado roto, algunos medios produjeron esa narrativa casi sin cuestionarla, incluso mientras ella todavía estaba de duelo. Ariana no respondió en el momento, desactivó los comentarios en sus redes y meses después, cuando finalmente habló, lo hizo con una frase que resumía todo lo que estaba viviendo puertas adentro. Describió un duelo que lo consume todo y contó que había pasado años tratando de ayudarlo a mantenerse sobrio mucho antes de su muerte. No existe ninguna evidencia pública que vincule la ruptura con la muerte de Mac Miller y la causa fue una sobredosis accidental documentada por las autoridades correspondientes en el momento preciso. Pero la narrativa de culpa ya se había instalado y tardó años en poder desarmarla. Su compromiso con Pete Davidson, que apenas semanas antes había sido celebrado como la historia de amor más rápida y más comentada del año, terminó rompiéndose también un octubre de ese mismo año 2018. En medio de todo ese peso público, Ariana, en cuestión de meses, había pasado de estar comprometida a enterrar a una expareja. Y luego de esto, estaba sola con millones de personas opinando sobre cada una de sus decisiones sentimentales como si les pertenecieran a todos menos a ella. Fue la segunda vez en apenas un año y medio que Ariana Grande cargó en público con un peso que no le correspondía. 3. Su álbum Sweetener, grabado en gran parte después del atentado, fue dedicado en buena medida a su abuelo Frank, fallecido meses antes, y funcionó como una especie de terapia sonora que ella misma describió como necesaria para poder volver a subirse a un escenario. ¡4! En 2019 se convirtió en la artista más joven en encabezar el festival Coachella de toda la historia, con un show que incluyó un reencuentro sorpresa de las Spice Girls y NSYNC arriba del escenario, algo que ni sus propios fans esperaban. 4 capas distintas de la misma persona, la que sobrevive, la que cuida, la que todavía llora a alguien que ya no está y la que encima de todo eso seguía siendo capaz de producir uno de los shows más comentados de la década. Después de esos 2 golpes casi simultáneos, Ariana hizo algo que muy pocas estrellas de su nivel se animan a hacer. En lugar de esconder el dolor, lo puso en el centro absoluto del siguiente disco. Thank You Next, publicado a comienzos de 2019, hablaba abiertamente de Mac Miller, de su ansiedad, de la culpa pública que había cargado, del cansancio de tener que sonreír para las cámaras después de perder a alguien. El disco fue un fenómeno inmediato. La canción que le dio nombre al disco se convirtió en uno de los himnos pop más cantados de la década. Una mujer agradeciendo en público a sus exparejas por lo que le habían enseñado en lugar de victimizarse frente a ellos. En enero de 2019, Ariana se convirtió en la primera artista desde los Beatles en ocupar simultáneamente los 3 primeros puestos del Billboard Hot 100. Las canciones Seven Rings, Thank You Next y Break Up With Your Girlfriend I'm Bored. Un dato que en medio del duelo y la reconstrucción terminó de confirmar algo que la industria ya sospechaba. El dolor, bien narrado, también podía ser una máquina de éxitos. Crítica y público coincidieron en algo poco habitual para su carrera. Por primera vez, Ariana no estaba interpretando un personaje diseñado para vender. Estaba mostrando, casi como todos los análisis de la época, la versión más parecida a sí misma que había mostrado nunca. Pero incluso esa honestidad con el tiempo terminó convirtiéndose en una nueva imagen pública para sostener.
La Ariana vulnerable y sabia se transformó también en el personaje que el mercado esperaba de ella en cada entrevista siguiente, y esa expectativa tarde o temprano iba a chocar con la realidad. En marzo de 2024, Ariana lanzó Eternal Sunshine, su séptimo álbum de estudio. La crítica lo describió como su trabajo más maduro hasta la fecha, un disco sobre el amor, la culpa y la dificultad de tomar decisiones cuando todo el mundo está mirando. El primer sencillo, Yes and, ya anticipaba el tono, una defensa directa contra el juicio público sobre su vida amorosa, con una frase que se repetía como un mantra a lo largo de toda la canción. Lo que ella hiciera con su vida privada no era asunto de nadie más. Meses más tarde, esa misma idea iba a chocar de frente con la realidad. Uno de los temas, This Boy Is Mine, se interpretó casi de inmediato como algo más que una canción de amor, porque en ese momento ya circulaba públicamente la versión de que Ariana había iniciado una relación con Ethan Slater, su compañero de elenco de Wicked, mientras él todavía estaba casado con Lily J, madre de su hijo. Y entonces el tema The Boy Is Mine, con un título que remite directamente a un clásico de rivalidad femenina de los años 90, fue leída por buena parte de la prensa y de los propios seguidores de Lily J como una provocación dirigida directamente hacia ella. Distintos medios citaron a personas del entorno de Jay describiendo la canción como una bofetada hacia una mujer que en ese momento todavía estaba procesando el final de su matrimonio. Ariana nunca confirmó públicamente que la canción hablara de esa situación puntual, pero tampoco lo desmintió con claridad, y esa ambigüedad, lejos de bajar el ruido, lo multiplicó. Fue un momento revelador. La misma mujer que 5 años antes había construido todo un disco a partir de la honestidad emocional, ahora usaba ese mismo lenguaje de vulnerabilidad artística para algo que, del otro lado, se veía como un daño real a una familia real. El patrón de Manchester y de Mac Miller, cargar en público con la narrativa de una tragedia ajena, se invirtió por primera vez, y esta vez la controversia no le caía encima sin que ella hiciera nada. Esta vez la había activado ella misma con una canción. En 2023 empieza el rodaje de Wicked, la adaptación cinematográfica del musical que Ariana llevaba años queriendo protagonizar. Su papel, Glinda, la bruja buena, adorada por todos, que en la historia original termina revelándose bastante más egoísta de lo que aparenta. En el papel fue casi una metáfora de su propia carrera, porque mientras filmaba a la bruja buena, en la vida real Ariana empezó esa relación con su compañero de elenco Ethan Slater, quien interpretaba al espantapájaros. El problema, otra vez, era que Slater estaba casado y era padre de un hijo pequeño cuando ese vínculo comenzó. Según reportes de varios medios estadounidenses, ambos habrían iniciado una relación sentimental durante el rodaje meses antes de que sus respectivas parejas se enteraran públicamente. Recordemos que Ariana también estaba en pareja en ese momento con el agente inmobiliario Dalton Gómez, con quien se había casado apenas 2 años antes. Gómez y Ariana anunciaron su separación en septiembre de 2023, apenas meses después de que empezara el rodaje. La rapidez entre un anuncio y otro fue para buena parte de la prensa la primera señal pública de que algo más estaba pasando dentro del set. Durante semanas ninguno de los dos confirmó nada. Las primeras versiones se manejaron puertas adentro del estudio entre equipos de prensa tratando de contener la historia antes del estreno. Cuando finalmente se volvió imposible de esconder, la separación de ambos de sus parejas anteriores ya era un hecho consumado. La reacción mediática fue inmediata y feroz. Titulares hablando de affair, comparaciones con otros escándalos similares de Hollywood, memes contrastando la dulzura de Glinda con la vida privada de quien la interpretaba. Ariana, fiel a la estrategia que había perfeccionado en los últimos años, no salió a dar explicaciones extensas. Dejó que la historia se acomodara sola mientras la campaña de prensa de The Wicked seguía su curso como si nadie hubiera pasado, puertas afuera del set. Y esa campaña de prensa casualmente terminó construyendo una de las imágenes públicas más entrañables de toda su carrera. Un video promocional junto a su compañera de elenco Cynthia Erivo, donde ambas rompían en llanto hablando de su vínculo como actrices, se viralizó como el momento más tierno de la temporada de premios.
El contraste, para quienes seguían de cerca el escándalo por fuera de la pantalla, era imposible de ignorar. La misma gira de prensa que vendía complicidad, hermandad y lágrimas genuinas corría en paralelo a una relación que dos familias estaban pagando en privado. Y funcionó al menos en lo comercial. La película fue un éxito de taquilla y de crítica, y Ariana recibió por primera vez en toda su carrera nominaciones serias a los premios de cine más importantes de la industria, incluyendo una nominación al Oscar. Durante toda esa temporada de premios, Ariana apareció en cada alfombra roja como la actriz revelación del año. Entrevistas emotivas, discursos sobre crecimiento personal, agradecimientos a su equipo y a su familia, la narrativa pública, otra vez la de una mujer madura, en control y en paz consigo misma. Pero la relación con Slater, que le costó a él su matrimonio y su rol de padre presente y a ella parte del capital simpático que había construido con tanto esfuerzo después de Manchester y Mac Miller, no llegó a sostenerse en el tiempo. A mediados de 2026, distintos medios reportaron la separación de la pareja apenas un par de años después del escándalo que la había hecho posible. Una vez más, la mujer que en sus propias canciones hablaba de honestidad, de crecimiento personal, de aprender de los propios errores, protagonizó en su vida privada exactamente el tipo de escándalo que termina definiendo cómo se recuerda a una figura pública durante años. Lo que casi nadie se preguntó en medio de todo el ruido fue qué le había pasado al otro protagonista de esa misma historia. Pero antes de cerrar toda esta crónica, repasemos 3 postales que muestran cómo, incluso en la etapa más exitosa de su carrera, esta historia nunca dejó de generar titulares. 1. Durante toda la gira de prensa de Wicked, una parte de la cobertura mediática se dedicó exclusivamente a analizar los cambios de cuerpo de Ariana, generando un debate público sobre presión estética en la que ella misma terminó respondiendo directamente en redes, pidiendo que se hablara de otra cosa. 2. Para interpretar a Glinda, Ariana entrenó durante meses en técnica de canto lírico, un estilo completamente diferente al que usa en su carrera pop. Algo que sorprendió incluso a la crítica especializada en teatro musical, poco acostumbrada a ver a una popstar tomarse tan en serio la disciplina clásica. 3. The Boy Is Mine. Ese tema debutó directamente en los primeros puestos de las listas globales, otra vez reforzando algo que ya era un patrón. Cada escándalo personal terminaba de una forma o de otra empujando hacia arriba su carrera comercial. Y hay algo que vale la pena señalar antes de cerrar esta historia. Ethan Slater, el hombre que dejó a su esposa y a su hijo por esta relación, prácticamente desapareció de la conversación pública apenas se enfrió el escándalo inicial. Volvió a trabajar en teatro musical sin mayor costo mediático, mientras Ariana siguió cargando año tras año con el rótulo de la mujer que rompió una familia. Es un patrón documentado en decenas de escándalos similares dentro de la industria del entretenimiento que cuando una relación así sale a la luz, la carrera del hombre involucrado suele sobrevivir casi intacta, mientras que la de la mujer queda marcada de forma permanente, repetida en cada nota, cada resumen de su carrera y cada aniversario del escándalo. Y en el caso de Ariana, esa desproporción no arrancó con Slater, arrancó años antes, la primera vez que el público decidió que una tragedia y una muerte que no había provocado eran de todas formas un poco culpa suya. Kat Valentine, la sobreviviente de Manchester, la mujer que el mundo culpó por una muerte que ella no provocó, la voz vulnerable de Thank You Next, la compositora que le respondió en una canción a la esposa de una nueva pareja, en Glinda. 6 personajes distintos, 6 versiones de la misma mujer, construidas una arriba de la otra cada vez que la anterior dejaba de sostenerla. Y en el medio, apenas algunas grietas, un video de seguridad filtrado, un tatuaje mal traducido, una canción que sonaba más a mensaje que a arte, una gira de prensa emotiva corriendo en paralelo a un escándalo privado, pequeños momentos donde la actuación se le escapaba un segundo antes de que el siguiente personaje volviera a taparlo todo. Y quizás ahí esté la parte más incómoda de toda esta historia. No en el escándalo de Wicked, ni siquiera en la tragedia de Manchester. Está en la pregunta que queda flotando después de ver las 6 versiones juntas y es la siguiente. ¿En algún momento de todo esto alguien le preguntó a Ariana quién quería ser cuando no hacía falta actuar para nadie? Esto fue detrás del ícono
y esta fue la historia de Ariana Grande. Una historia que demuestra que se puede sobrevivir a una tragedia, a una pérdida pública y a un escándalo, pero que lo más difícil no es reconstruirse una vez, es tener que hacerlo cada vez que el personaje anterior deja de servir. Si te interesan este tipo de historias, suscríbete al canal, escuchanos y míranos en todas nuestras plataformas y contanos qué otra historia te gustaría que desarrollemos. Porque detrás de cada figura siempre hay algo más y detrás de cada ícono siempre hay una historia que merece ser contada.